Bienvenidos a cada uno, mis hermanos, de los que están el día de hoy aquí. Yo te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia y si vas a ir al baño y a tomar agua, creo que este es el momento correcto porque vamos a pasar un buen tiempo en la palabra. Así que te pido de tu paciencia y que estés atento a lo que Dios nos tiene preparado. Salmo 90, vamos a estar dándole lectura. Bienvenidos a cada uno de los que están en internet también, viéndonos a través de internet. Y en lo que tú encuentras el Salmo 90, yo voy a orar y poner este tiempo de estudio en las manos del Señor. Padre, yo te pido que nos hables a través de tu palabra hoy en esta tarde. No hay cosa más buena, Señor, que estar a tus pies escuchando de tu palabra, la cual es un bálsamo a nuestro cuerpo y un refrigerio a nuestros huesos. Por favor, bendice tu palabra, dame claridad de nuevo para hablarla, Señor, sin ningún estorbo, por favor. Y a mis hermanos regálales un corazón y un oído atento, Señor, para escuchar tu voz. Y en tu nombre oro. Amén. ¿Lo tienes, mi hermano? Salmo 90, vamos a estar leyendo todo el capítulo completo, pero solo vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Ok? Tú me sigues con tu vista. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros días, nuestros años, como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según debe ser temido? El versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 13: vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegrémonos conforme a los días que nos afligiste, y en los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, mis hermanos, el día de hoy el tema que les quiero compartir es cómo vivir una vida con propósito y de una manera sabia en este 2021. Bueno, ¿cuántos quieren vivir una vida sabia y con propósitos este 2021? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Entonces, con esto quiero hablarte un poco acerca de que ya viene llegando pues el fin de año, ¿verdad? Y por cierto, este año que acaba de terminar fue un año un poco atípico, que hace mucho tiempo no lo veíamos. Entonces, por esta situación pues del coronavirus, y en esto se viene resumiendo todo nuestro año, ¿verdad? Tuvimos que adaptarnos a los tiempos como iglesia, como familia, como estudiantes, como trabajadores. Y ahora venimos de festejar la Navidad. Comimos tamales. ¿Cuántos comieron tamales? ¿Verdad? No solo comimos, cenamos y volvimos a comer y volvimos a cenar. Entonces, creo que tuvimos un buen tiempo en familia. ¿Tuvieron un buen tiempo en familia? Amén. Entonces, y lo que te quiero compartir el día de hoy es el Salmo 90, un salmo que nos llevará a la reflexión de cómo terminar la carrera este fin de año, cómo replantarnos metas y objetivos de una manera sabia, analizando las circunstancias y tratando de ver la perspectiva terrenal
desde un punto de vista diferente. Lo vamos a ver desde los ojos de Dios a través de este Salmo 90. Tratarlo de ver a través de las Escrituras. Entonces, todos nosotros que estamos aquí tenemos que haber empezado una carrera, ¿verdad? Como lo muestra ahí. Entonces, nuestro propósito como cristianos debe ser terminar la carrera, no estar estancados, no ser un espectador. Como creyentes debemos prepararnos, fijarnos en nuestra mente, ¿cómo tengo que terminar la carrera? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Plantearnos metas y objetivos de una manera sabia y coherente, no vivir nada más por vivir. Y la pregunta es, ¿cuántos de aquí han comenzado una carrera con Cristo? ¿Solo 2? Amén. Si estás aquí, todos debemos haber empezado una carrera, debemos haber empezado a caminar con Cristo. Y me encanta como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no saben que una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo pueda quedar descalificado. Entonces, tal vez no pudimos cumplir con algunos de los propósitos, metas u objetivos este año que está a punto de terminar. Y hay algunas metas y objetivos que a lo mejor no pudimos terminar, ¿verdad? Entre muchas que son los propósitos de Año Nuevo es bajar de peso, hacer ejercicio o inscribirte en un gimnasio. Si tú estás como el de la foto, yo creo que es el tiempo de que te pongas en un gimnasio y a inscribirte, ¿verdad? Muchos de nosotros no pudimos ir de vacaciones este año, tal vez no ahorramos suficiente dinero, tal vez tenías pensado comprar un coche y no pudiste, comprar una casa, tal vez estabas buscando novio, esposo o esposa, si no eres casado. Entonces, ¿con cuáles de estas metas nos identificamos? De estas que te acabo de mencionar. ¿Con algunas? ¿Con todas? ¿Verdad? Ciertamente ninguna de ellas es mala desde un punto de vista natural. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuántas de ellas proceden de la voluntad de Dios? ¿Una? ¿Tal vez 2? ¿Cuántas de ellas proceden de la voluntad de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida? Entonces, no me contestes, piénsalo por ti mismo. Y quisiera mostrarte la contraparte de esto. ¿Cuántas metas espirituales nos propusimos empezar este año que pasó? ¿Cuántas de ellas pudimos terminar? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tener un hábito de lectura. Otras metas espirituales, tener tiempos devocionales, tener tiempos de meditación en la palabra, incorporarte a un discipulado, ¿verdad? Este año muchos de nuestros discipulados y muchas de nuestras reuniones las estuvimos haciendo en línea. Antes teníamos la excusa de decir, bueno, salgo tarde del trabajo, no puedo llegar, pero hoy a un clic y ya estás conectado en la reunión. Ahora, el tener más comunión con tus hermanos, ¿verdad? Hay mucha gente el día de hoy no se quiere congregar o por la situación del COVID y es entendible hasta cierto punto, pero necesitamos la comunión, lo que estamos haciendo el día de hoy, tú que estás aquí y me estás acompañando. Servir en un área de la iglesia, ¿verdad? También es un propósito espiritual. Muchas veces venimos exigiendo cosas y nosotros, como dice la palabra, no queremos ayudar en ninguna de ellas. Entonces, las metas son transitorias, pero los propósitos son eternos. Podemos fijarnos metas terrenales y llevarlas a cabo, pero allí quedarán. ¿Alguien se va a acordar cuando tú mueras de lo que tenías? No, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa con las metas espirituales? ¿Verdad? Tú y yo fuimos el propósito de Dios y alguien se propuso hablarte a ti y a mí de Dios. Por eso estamos el día de hoy aquí, ¿verdad? Alguien estuvo orando por ti, esa es una meta espiritual también. Entonces, pero las metas espirituales nos dan resultados espirituales, resultados eternos.
resultados terrenales producen resultados de aquí, o sea, aquí se van a quedar. Entonces, el Salmo 90 nos va a ayudar a reflexionar sobre la transitoriedad de la vida, replantearnos metas y propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tú te quieres plantear este año que viene metas y propósitos conforme a la voluntad de Dios? Entonces el Salmo 90 nos va a ayudar a ello. Vamos a ver las cosas terrenales a través de los ojos de Dios. Entonces, también te quiero dar un panorama general del Salmo 90, ¿verdad? Para que no te me pierdas. Salmo 90 es una súplica colectiva del Dios eterno y el hombre fugaz. Este primer salmo en el libro cuarto del Salterio 90 al 106 se atribuye a Moisés. Tal vez pensabas que lo había escrito David, pero no, lo escribió Moisés. Se cree que los títulos fueron agregados a los salmos más tarde de su composición, aunque son parte del texto hebreo, de modo que se discute si debemos pensar que realmente fue escrito por Moisés o si fue escrito mucho más tarde. Algunos dicen que en el tiempo post-exílico, después del exilio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero tomando en cuenta la situación de él, del Salmo, también podría ser una composición de Moisés reeditada en tiempo posterior. Pero el Salmo ciertamente cabe bien en la escena de Deuteronomio 2, cuando Moisés se acercaba al fin de su vida y la vieja generación de los israelitas que habían salido de Egipto se estaban extinguiendo. Entonces, el Salmo 90 es una oración de Moisés, la cual se divide en 3 partes. Por ahí, ¿tienes el slide? Okay. Esas son las 3 partes en las que se divide el Salmo 90. La alabanza de la eternidad de Dios, versículo 1 y 2, percepción de la fragilidad del hombre, versículo 3 al 12, ruego para que Dios tenga misericordia, versículo 13 al 17. Así se divide el Salmo 90. ¿Pero qué crees? Yo lo quise dividir en 5 secciones. La primera es versículo 1 al 3. Dios es un refugio de aquellos que lo buscan con un corazón humilde. Versículos del 4 al 6, vemos la transitoriedad de nuestra vida y cómo ella es cortada por causa de nuestro pecado. Versículo del 7 al 9, todos nuestros pecados están delante del rostro de Dios. Versículo 10 y 11, debemos saber que nuestro tiempo es limitado, así que debemos aprovecharlo al máximo de una manera sabia y responsable. Versículo 12, solo la sabiduría de Dios nos dará la sabiduría para vivir de una manera sabia y apartarnos del pecado. Entonces, ya teniendo el panorama general del Salmo 90, yo quisiera ir a mi punto número 1. Mi punto número 1 se titula Dios es el refugio de aquellos que lo buscan con un corazón humilde. Acuérdate, versículo 1 al 3, dice, en el versículo 1, Moisés reconoce que Dios es aquel que los ha guardado y sustentado durante estos 40 años en el desierto. ¿Te recuerdas cómo fueron sustentados? Nube de día y columna de fuego de noche. Y Moisés estaba reconociendo que aunque él sabía que no pasaría de su generación y que él no podría entrar a la tierra prometida por causa de su desobediencia. ¿Recuerdas cómo desobedeció Moisés a Dios? Golpeó la roca, ¿verdad? Y él sería de los últimos que morirían en su generación. Por cierto, por si no lo sabías, Moisés vivió 120 años, ¿verdad? 40 en Egipto, 40 en Madián y 40 en el desierto. Y él sabía que a pesar de que su tiempo estaría llegando a su fin, las generaciones futuras no estarían desamparadas, ya que tenían un lugar en donde refugiarse, tanto ellos como nosotros. Los creyentes tenemos un refugio en nuestro Dios. ¿No te alegra eso? ¿Verdad? Entonces, Dios es un lugar de confianza en quien podemos poner nuestra esperanza. Y puedes preguntarte el día de hoy, ¿en dónde está nuestra confianza el día de hoy con todo esto de la crisis y de la pandemia? ¿Verdad? ¿En quién estamos refugiados? ¿Verdad? Muchos te refugias en tu casa. Eso no es un buen refugio, mi hermano. Necesitamos refugiarnos en Dios.
¿En quién o en qué está nuestra esperanza? ¿El gobierno? ¿La vacuna? Eso no nos va a ayudar, mi hermano. Eso no nos va a ayudar, tal vez temporalmente, pero no de una manera eterna. Checa lo que dice el versículo 2, ahí en tu Biblia del Salmo 90. Dice, antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es una afirmación de Moisés. Todo lo que vemos lo formó Dios, como lo afirma Génesis. El mundo no proviene de una explosión, ya que una explosión solo produce caos y no orden. No provenimos del chango, como algunos lo afirman. Eso es absurdo e ilógico. Tenemos un creador. Dios es eterno y no hay algo, cosa o sustancia que esté antes de Él, ya que Él formó toda la materia y todo lo que ves. Cielos y tierras subsisten por tan solo el poder de su palabra. Siglos van, siglos vienen, pero Dios sigue siendo Él el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ahora, todo ha cambiado, ¿verdad? Las modas, la tecnología, pero Dios sigue siendo el mismo. Esa es una esperanza para cada uno de nosotros y una enorme satisfacción para cada creyente que está el día de hoy aquí y cada creyente que esté escuchando a través de internet. Entonces, como también lo fue para Moisés en su tiempo, Moisés sabía que todo esto, montes, tierra y todo lo que hay, Dios lo creó, porque es una afirmación lo que está haciendo en el versículo 2. Y él ya conocía a Dios, nos conocía a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Entonces, en todo su poder y en toda su sabiduría, él ya sabía quiénes éramos y quiénes somos ahora. Por eso debemos alabarlo por lo que él es. Entonces, ¿reconocemos esto, mi hermano? ¿De dónde procede todo? Reconocemos que Dios es el creador, es el dueño y el sustentador de todo lo que existe, como lo afirma su palabra. Checa lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3b al 4. Dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Entonces, el versículo 3 del Salmo 90 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Moisés había visto ciertamente el juicio de Dios, volver al hombre hasta ser quebrantado. Checa, examina el versículo. Él vio cómo el impío de Egipto y cómo la desobediencia de Israel, el Dios eterno, quien creó todas las cosas, juzgó su pecado, y la desobediencia la juzga Dios con severidad. Ha sido y es un Dios que debe ser temido de una manera apropiada y debe ser respetado por el hombre y por cada uno de nosotros. Entonces, hasta su tiempo, el tiempo de Moisés, nadie había visto tan cerca la gloria de Dios. ¿Tú te puedes recordar a alguien que viera a Dios cara a cara? ¿Verdad? Moisés vio cara a cara a Dios en el monte de Sinaí. Vio toda la gloria de Dios, pero ¿qué crees? Hay una contraparte. También vio toda la ira de Dios de cerca, porque vio cómo una generación entera pereció en el desierto. La parte 3b del versículo dice, convertíos hijos de los hombres. Entonces, este no era un llamado de arrepentimiento, era un mandato para que el hombre se volviera hacia el polvo, del cual fue tomado, como nos lo afirma Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Entonces el polvo también es un significado de humillación. Dice, aunque el polvo es una palabra diferente en este Salmo 90 que aquella que se usa en Génesis 3:19, la idea de regresar a ello o convertidos casi ciertamente alude a la maldición de Adán y utiliza el mismo verbo kitner, que dice somos polvo y nada más, regresaremos ahí cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuántos van a regresar al polvo? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros, esa es una realidad. Nadie va a quedar para que lo exhiban, ¿verdad? Y lo tengan de muestra para las generaciones futuras. Todos vamos a volver al polvo. Como lo dice Spurgeon también, somos más que solo hombres miserables, hechos del polvo, y rápidamente nos convertiremos en polvo. Ahora,
Mi pregunta es, en esta tarde, ¿estamos listos para regresar al Creador? ¿Verdad? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos y regresar a Él, porque somos polvo y regresaremos ahí tarde que temprano. Entonces, con esto quisiera pasar a mi punto número 2. Dice, nuestra vida es corta a causa de nuestro pecado. Checa lo que dice el versículo 4 al 6. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada. ¿Qué le pasa? Se seca. Bueno, el versículo 4, Moisés estaba meditando y pensando en los últimos años de su vida, ¿verdad? Él no desperdició el tiempo, él estaba meditando y pensando, ya que había pasado 40 años en el desierto, yendo y viniendo, y había visto cómo una generación entera había perecido en el desierto. Sus hermanos habían muerto, ¿verdad? Tal vez parientes, tal vez primos, y habían estado yendo de un lugar a otro. Entonces Moisés, pensando en esto, en la transitoriedad del hombre y en la eternidad de Dios, y el cual es su perspectiva, la perspectiva de Dios desde lo eterno, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios desde lo eterno hacia lo temporal? Entonces, ¿cuál es la cosmovisión de Dios? La cosmovisión de Dios es eterna, ya que Él no tiene sentido del tiempo. ¿Por qué? Dios mismo está fuera de tiempo y espacio, ya que Dios mismo creó el tiempo, el espacio. Esas leyes no aplican para Dios. Entonces, la parte B del versículo 4 dice, Dios ve nuestra vida como una vigilia de la noche, ¿verdad? Estas vigilias tenían una duración aproximada de entre 3 a 4 horas. Entonces, no sé si alguno de los que está aquí ha trabajado de noche, ¿verdad? Por allá, mi hermano. Entonces, ¿es cómodo trabajar de noche? No, para nada, ¿verdad? Sencillamente es incómodo y las horas se te hacen eternas. Entonces, ahora, esto nos muestra el gran contraste entre Dios y el hombre. No es que Dios tenga conciencia del tiempo o la sucesión de los hechos. El salmista dice que nuestros tiempos están en su mano y 1000 años para Dios son como un día, ¿verdad? O son historia. Entonces, si nos ponemos a pensar en la brevedad de la vida, ¿qué somos? Como estrellas fugaces, y nuestra vida delante de Dios es como un suspiro. Ahora, ¿dónde queda todo el afán, todos los éxitos y todo eso? Eso es pasajero, mis hermanos. Checa lo que dice 2 de Pedro 3:8. Dice, mas, oh amados, no ignores esto, lo está recalcando, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Imagínate eso. Entonces, si nos ponemos a pensar cuán rápido ha pasado el tiempo para cada uno de nosotros, y definitivamente el tiempo ya no regresa. Cada uno de nosotros tenemos fecha de caducidad, como la comida enlatada que compras, le ves en la parte de abajo, tiene una fecha de caducidad. Así nosotros, ¿verdad? Nomás que no nos la podemos ver. Ahora, el versículo 5 dice, los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Entonces, es bueno considerar nuestra temporalidad, ¿cierto? ¿Verdad? Ya que es como un sueño pasajero y como personas tenemos un tiempo limitado sobre este mundo, ¿verdad? Nadie podemos asegurar que vamos a tener el siguiente minuto, la siguiente hora, ninguno de nosotros. Por eso es importante redimir nuestro tiempo sabiamente, porque no sabemos cuándo el Señor nos llamará a cuentas. ¿Alguien sabe de aquí? Ninguno. Así como los israelitas se les advertía que no clavaran las estacas de una manera profunda. Ellos vivían sobre tiendas y a esas tiendas había que ponerles estacas, ¿verdad? Para que el aire no se las llevara. Entonces se les advertía, no claven sus estacas de manera profunda, porque el momento que avanzara la nube, ellos tendrían que sacar sus estacas, cargar sus cosas y tendrían que ir siguiendo la nube. Entonces, ahora, dice, tenemos que estar conscientes de que cada día para nosotros tal vez puede ser el último. Y esto lo sabía Moisés.
Por eso nos da estos tres ejemplos muy claros en este versículo. Torrente de agua, subráyalo ahí en tu Biblia, que es pasajero. La segunda es sueño, que también es pasajero. Y la tercera es la flor, que también es pasajera. Ninguna de estas cosas es eterna, al igual que nosotros. Por eso es bueno pedirle a Dios que nos enseñe a considerar mi vida de una manera sabia y consciente, ya que mi vida es temporal, pasajera. Y checa la parte 5b y el versículo 6 del Salmo 90, nos dice que nuestra vida es como la hierba que crece en la mañana y florece, y en la tarde es cortada y se seca. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cómo es esto en una ciudad como Memphis. Te voy a dar este ejemplo, ¿verdad? Aquí Memphis es una ciudad con climas extremos, caluroso durante el verano y frío durante el invierno. Entonces, durante el verano es tedioso estar cortando nuestro césped cada tercer día, ¿verdad? O cada 2 días. Si no lo haces así, tu yarda o tu casa rápidamente se convertirá en una selva. Entonces, y más a eso hay que estar lidiando con todo tipo de hierbas raras que salen en cada rincón de nuestra casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en invierno? Todo se seca. Y tu hermoso jardín por el que trabajaste o trabajamos arduamente, ¿qué le pasa? Se seca. Yo trabajé mucho en el mío y ya no hay nada. Entonces quedan solo palos secos, y esta es la percepción de Moisés, por lo cual él está viendo un acontecimiento, una flor en el desierto. Esto no pasaba a menudamente, cotidianamente en el desierto, ya que en el desierto no llueve. Por eso dice que en la tarde florece y en la tarde se seca. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:24. Dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así de pasajera y breve es nuestra vida. El Salmo 103, versículo 15 al 16, dice, el hombre es como hierba, otra vez la comparación. Sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno. Y fíjate lo que dice Spurgeon, dice, no somos cedros o robles, sino solo hierba, ¿verdad? Un árbol por lo general tiende a durar más en comparación con una flor. Dice, esta hierba crece vigorosa durante la primavera, pero no durará ni un verano. ¿Y hay sobre la tierra algo más frágil que nosotros? No, ¿verdad? Entonces, dice que esta comparación que se hace acerca de la hierba también lo podemos ver en Isaías 40, versículo 7. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, o sea, nosotros. Y ponte a pensar, ¿qué es una pequeña flor delante del imponente sol que la consume con su ardiente calor? Y si no fuera por la misericordia de Dios en nosotros, en ti y en mí, ya hubiéramos sido consumidos por la furia del gran Dios, como fueron consumidos estos israelitas en el desierto. Entonces, ya que nuestros pecados están delante de Dios y ante Él nada podemos esconder delante de su rostro. Entonces, por su gran misericordia que Dios tuvo para con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No terminaremos viviendo bajo la ira del juicio de Dios, del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Quién podrá estar delante del trono de Dios si no fuera por la gracia y misericordia otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo? Como dice la Biblia, ¿verdad? Toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Y con esto tengo mi punto número 3. Dice, todos nuestros pecados están delante del rostro de Dios y ante Él nada podemos esconder. Versículos 7 al 9. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Te fijas?
que vuelve a reenfocar Moisés otra vez, pero de una manera diferente. Al principio nos dio sueño, vigilias de la noche, torrente de agua, ¿verdad? Y ahora nos está haciendo otro contraste del versículo 7 al 9. Pero checa lo que dice la versión NTV. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma, despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y lo ves todo. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años como un gemido. Esta es la experiencia personal de Moisés. Entonces, hay dos cosas a remarcar en este versículo, el cual es el furor de Dios que todo lo consume y su ira que nos turba o apremia, porque ¿quién escapará de ella? Solo los redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora, el versículo 7 nos dice que Moisés y el pueblo de Israel se sintieron consumidos por el furor de Dios y estaban turbados por la ira de Dios. Hay una parte, si te vas ahí mismo en el Deuteronomio 2, donde dice que el pueblo estaba aterrorizado cuando la voz bajaba desde el monte de Sinaí y pedían que no se les hablara más. Entonces, esto debió ser notable para Moisés al ver toda una generación derretirse en el desierto, muriendo bajo el gran juicio de Dios. Este fue especialmente el caso en referencia al pueblo en el desierto, cuyas vidas fueron cortadas rápidamente por la justicia de Dios y por el hecho del capricho de los israelitas. Ellos fracasaron, no por una declinación natural, sino por el estallido del bien merecido juicio de Dios, ¿no? Entonces yo les daba un ejemplo a mis hermanos días atrás que nos estábamos reuniendo, ¿verdad? Estos israelitas vagaron 40 años y esos 40 años solo fueron quejas contra Dios. No les gustaba esto, no les gustaba lo otro, y yo les decía, bueno, ponte tú a pensar, ¿tú soportarías a alguien 40 años en tu casa siempre quejándose de todo lo que tú haces, que no le gusta esto, que no quiere esto, que no esto y esto y esto? No. Entonces, Dios mostró su juicio y su ira por esta situación, ¿verdad? Y pudieras decir, estos israelitas, qué cabezones, que no entienden después de haber visto tantos milagros de parte de Dios. Y en esencia, eso es cierto, pero ¿cuál es la contraparte? Que por naturaleza, ¿qué dice la Biblia? Todos somos pecadores y nuestra tendencia es a rebelarnos contra la autoridad siempre. Por ende, fíjate bien, miraron tanto y conocieron tanto que tuvieron un mayor peso de responsabilidad delante de Dios. Como lo dice la palabra, que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y en este caso, tú y yo no somos exonerados, ya que entre más conocemos de la palabra de Dios y su palabra, más responsabilidad tenemos delante de Él, y más conciencia de pecado. Por lo tanto, más severidad habrá a la hora del juicio. Recuerda, ¿por dónde va a comenzar el juicio de Dios? Por su casa, por nosotros. Nosotros somos su casa, ¿verdad? El juicio de Dios no va a comenzar por los de afuera, como muchos lo piensan, sino por nosotros. Y tú y yo sin Jesucristo estábamos perdidos. Y si no fuera por su muerte redentora en la cruz, estaríamos igual que estos israelitas, ¿verdad? Consumidos de terror. Entonces, el versículo 8 nos dice, cada una de nuestras maldades están delante de los ojos de Dios. ¿Te habías puesto a pensar en eso o ya lo sabías? Él todo lo sabe, nuestros pensamientos, intenciones, todo lo conoce, por lo tanto, nada escapará de Él. Y todos sin Jesucristo estábamos condenados, como nos lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que condenó a estos israelitas y lo que nos condena a nosotros? El pecado de incredulidad, ¿verdad? Porque ellos no creyeron. Y es lo que nos trae a nosotros. La incredulidad nos trae muerte. Como lo fue para los israelitas, así mismo lo es para nosotros. Todos nuestros pecados están delante de Dios. ¿Habrá algo que podamos esconder delante de Dios? Pensamientos, actitudes, acciones. Si Él lo conoce todo, Él escucha todo y Él lo sabe todo. No podemos esconder nada. El versículo 9 dice, todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cuánto tiempo pasa un pensamiento en tu cabeza? Rápido, ¿verdad? En segundos. Entonces, desde el día que nacemos empieza una cuenta regresiva.
en cada uno de nosotros. Entonces, vemos cómo esa ira viene a causa del pecado, el cual nos tiene enemistados en contra del Creador. Un día, todos vamos a morir, todos. No sabemos cuándo, pero va a pasar, tarde que temprano. Y la pregunta es, ¿cómo llegaremos a ese momento? ¿Enemistados con Dios? ¿Reconciliados con Dios por medio de la cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo? Nuestros años son solo un pensamiento fugaz. Entonces, replanteémonos eso. ¿Cómo llegaremos a ese día? Checa lo que dice. Tengo mi punto número 4. Debemos saber que nuestro tiempo es limitado, así que debemos aprovecharlo al máximo de una manera sabia y responsable. Versículo 10 y 11 dice: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Entonces, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80, dice el versículo 10. Entonces, nos muestra que somos frágiles, nos muestra que somos endebles, propensos a enfermarnos. ¿Y quién es aquel que podrá contar llegar hasta más de los 80 años sin enfermarse, sin ninguna molestia, sin ningún achaque? ¿Verdad? ¿Quién podrá decir yo? Entonces, yo creo que nadie aquí podrá llegar más de los 80 con una fuerza vigorosa. Ciertamente no nacimos para morir, pero el pecado trajo con él muerte. Y como dice el dicho, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni quien los aguante. Ponte a pensar que en lugar de ser un placer vivir 100 años, más bien sería un fastidio. ¿Te gustaría vivir más de los 80 con todas las enfermedades, todas las dolencias, todos los achaques? No, ¿verdad? Nos gustaría estar con nuestro Señor, disfrutando. Entonces, fíjate bien, aunque Moisés ciertamente tuvo una vida longeva, ¿verdad? 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron, no es agradable vivir tantos años en un cuerpo que a diario se desgasta, ¿verdad? Cada día que nos levantamos, ay, no había sentido ese tronido en el codo, ayer no me dolía, y luego al otro día, ya me duele la espalda, no, yo no tenía ese dolor. Entonces, se desgasta a diario, se deteriora a diario, y en cada momento, cada situación tenemos cansancio, hay problemas, hay enfermedades, se nos va la fuerza, el hambre, el sueño y todo se convierte en un fastidio. El tiempo pasa, ¿verdad? Como dice la canción, y las riumas no te dejan olvidar los años que tienes. Entonces, hay jóvenes que piensan que nunca llegarán a esto, ¿verdad? Especialmente los que se rieron ahorita. Entonces, yo personalmente siempre les hablo a mis hijos cómo el tiempo perdido no se puede recuperar. Y checa a nuestros jóvenes en qué gastan su tiempo, principalmente redes sociales, aparatos electrónicos. ¿Y cuál es el beneficio que les acarrea eso a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dices a tu hijo cuando le dices, deja eso y ponte a hacer otra cosa? Tú ya estás viejito, tú ya no es igual. Entonces, pero mira, el predicador lo que nos dice en Eclesiastés 12, Salomón, todo el capítulo de Eclesiastés 12 dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes que la luz del sol, de la luna y las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo, o sea, las cataratas. Acuérdate de él antes que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar, porque se va la fuerza, y tus hombros, los guerreros fuertes, se empiecen a encorvar, cuando quedemos ya un poquito más encorvados, ¿verdad? Ahora, acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por la ventana, ya no vean con claridad. Dice, ¿quién es aquel que viene? No lo alcanzo a ver, no lo reconozco. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida
se cierren y disminuya el sonido de la actividad diaria. Dice, ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Versículo 5, acuérdate de él antes que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastre los pies sin energía como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes que te falte poco a llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes que se rompa el cordón de la plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra, que somos nosotros, y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, ponte a pensar en todo esto. Nuestro versículo 11 dice del Salmo 90, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Entonces, Moisés vio a hombres muriendo a todo su alrededor. Él vivió entre funerales y fue abrumado por los terribles resultados del desagrado divino. Imagínate, todas las procesiones fúnebres a las que tuvo que asistir Moisés, ¿verdad? Por docenas, ¿verdad? Tíos, primas, vecinos, gente muriendo a su alrededor todos los días. Porque ¿quién puede llegar a conocer la ira del Dios en toda su plenitud? Si la conociéramos su ira en toda la plenitud, ninguno de nosotros podríamos estar en pie aquí el día de hoy. Por lo tanto, necesitamos entendimiento de parte de Dios para poder entender a Dios de una manera racional, como debe ser temido. Entonces, Moisés sintió que ninguno podía medir el poder de la ira del Señor, y él y los israelitas de su tiempo fueron abrumados por esta ira. Dios se indigna de nuestra rebeldía, desobediencia, por eso debemos temerlo con un temor reverente, como nos lo dice Hebreos 4:1 al 2. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. También como nos lo dice Primera de Corintios 10, 5 y 6, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Entonces, podemos ver cómo fueron consumidos por la ira de Dios y podemos ver también la contraparte, cómo vivir de una manera sabia, entendiendo el propósito y la voluntad de Dios. Tengo mi punto 5 para ir cerrando. Y es solo la sabiduría de Dios nos dará la sabiduría para vivir de una manera sabia y apartarnos del pecado. Entonces el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, necesitamos ser enseñados constantemente por Dios, principalmente por Dios y su palabra. Nunca debemos dejar de aprender, ¿verdad? Nunca tenemos que llegar al momento de decir, yo ya lo sé todo o ya no necesito que me enseñe nada. Primero, tenemos que pedirle a Dios, como lo dijo aquí el salmista, enséñame primero a contar mis días. Entonces, podemos contar cualquier cosa, ¿verdad? Podemos contar cualquier cosa, pero no sabemos, desgraciadamente no sabemos contar nuestros días. Contamos todo lo demás, ¿verdad? Todos sabemos contar, pero al parecer no somos capaces de usar nuestros días correctamente y con sabiduría. Segundo, cuando ya sepamos contar, que ya le hayamos pedido a Dios que nos enseñe a contar con su sabiduría, entonces sabremos entender nuestra temporalidad y que mi vida es efímera y pasajera. Entonces,
Si ya sé y tengo ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, que mi vida es efímera y pasajera, ese conocimiento no será meramente simple información, sino que esta información estará racionalizada. Y de esta manera podré asentar esto en mi corazón, porque en mi corazón es donde radica mi voluntad, y entonces así podré ser movido a actuar de una manera sabia y sensata, sin desagradar a Dios. O sea, no será mero conocimiento, sino que lo voy a racionalizar, lo voy a pensar, y ese conocimiento bajará a mi corazón, y entonces así podré ser movido a hacer lo que Dios le agrada. Como no lo hicieron estos israelitas, ¿verdad? Por su incredulidad. Entonces, si necesitamos sabiduría, ¿a quién se la tenemos que pedir? A Dios. Como lo dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 5, dice: pero si alguno de ustedes o vosotros se ve falto de sabiduría, ¿a quién se la pida? A Dios, el cual da poquita, abundantemente y sin reproches, y dice, le será dada. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, otra vez, es el temor de Jehová. ¿Qué le pasa a los insensatos? Dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego viene la consecuencia, que no lo tengo ahí, más tarde lo puedes leer en tu casa. La mayoría de las personas viven con muy poco de conciencia de que la vida es corta y de que sus días van a ser cortados. Entonces, los jóvenes especialmente a menudo piensan que sus días no tienen fin y se esfuerzan poco en pensar en lo que está más allá de la vida. La mayoría de las veces ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza de sus padres y de otros adultos mayores. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, vamos cerrando este capítulo. El versículo 12 del Salmo 90 es el que nos resume todo el capítulo, ¿verdad? O todo el Salmo 90. Entonces, debemos pedirle a Dios que nos enseñe a contar nuestros días para traer a nuestro corazón sabiduría. ¿Sabes contar? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Entonces, si sabes y entiendes eso, podrás entender la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida? Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, el problema no es la brevedad de la vida, sino cómo vivirla, sabiamente o neciamente. El problema no es problema, ¿verdad? Como lo dijo Arjona, hasta que te das cuenta de la gravedad del problema. Vivir sin Dios es un gran problema. Vivir todos los días neciamente sin entender la voluntad de Dios, eso es un gran problema. Pero morir sin Dios, eso es un problema eterno. Ahora, podemos recapacitar el día de hoy para que Dios nos perdone si todo este tiempo hemos vivido de una manera necia, solo para los deseos de la carne y para lo temporal de este mundo. Hoy es el día en que podemos recapacitar, como Moisés lo hizo, para arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y dar media vuelta e ir en la dirección opuesta. Y me encanta lo que dice el Salmo 85, versículo 3 al 7. Dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Luego el versículo 5 se hace una pregunta: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces, ¿cuántos de nosotros quisiéramos pedirle esa sabiduría a Dios el día de hoy? ¿Verdad? Tal vez ya este año ya pasó, ya se terminó y ya no podemos recuperar el tiempo. Pero ¿qué va a ser de este 2021? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a estar aquí, no lo sabemos. Pero
Es mejor estar como Moisés pidiéndole, enséñanos a contar nuestros días para que no seamos consumidos por la ira de Dios. Y yo quisiera que te pusieras sobre tus pies en esta tarde. Y si el día de hoy aún no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, tú que estás aquí o tú que me estás escuchando a través de internet, hoy es el día, como nos lo dice Romanos 10, 9 al 13, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y el versículo 13 dice, repítelo conmigo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué será? Será salvo. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy las gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra que nos has ministrado a través del Salmo 90, Señor. Nos hablas acerca de la transitoriedad de la vida, que somos como hierba, que somos como flor, mi Dios, como ese torrente de agua que es pasajero. Nuestros días pasan como un suspiro, Señor, como un sueño, y es tan corta como una vigilia de la noche, mi Señor. Y que cada uno de nosotros sepamos el considerar el día de hoy, y cada pensamiento, acción está delante de ti. Pero sobre todo, mi Dios, que sepamos entender tu voluntad y el propósito por el cual nos has salvado. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Este 2020 ya pasó con toda su incertidumbre, con toda enfermedad, con toda situación. Pero en contraste con tu palabra dice que el que hace tu voluntad permanecerá para siempre, mi Dios. Y eso queremos nosotros, Señor. Y yo te pido el día de hoy, para mí y para cada uno de mis hermanos, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Por favor, Señor, enséñanos. Tú eres nuestro maestro. No podemos seguir tomando consejos y decisiones de otro lado. Tú eres el que nos levanta. Tú eres el que nos sostiene. Como lo dice Romanos 10, 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Padre, con nuestra boca, Señor, creemos en nuestro corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, Señor. Te pido salvación, te pido de tu gracia. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos el día de hoy. Gracias, mi Señor, en tu nombre oro. Amén. Mi hermano, que Dios te bendiga, y parece que tenemos un último canto ahí. Que Dios te bendiga y gracias. Y este es mi deseo, honrarte a ti, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todo lo que tengo, te alabaré. Lo único que adoro eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo. Este es mi deseo. Honrar
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra a tu manera, te honraré, mi Señor Jesús. Señor, y escucha esta oración de nuestros corazones, Padre. Conocemos y entendemos tu amor, tu cuidado. Antes que salga la palabra de nuestra boca, la conoces toda, Señor. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestro entrar, nuestro salir, Señor. Pero que te conozcamos nosotros a ti más profundamente, Señor. Y que te honremos con toda nuestra alma y nuestro ser, Señor. Y bendice este día, bendice a mis hermanos, Señor, y que nos ayudes a entender el temor limpio de ti, Padre. Que podamos seguirte, Señor, fielmente, Padre. Y que no ninguno de nosotros caigamos jamás en una apostasía, Señor. Que podamos amarte, Padre. Bendícenos, por favor, y llévanos con bien a casa. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios les bendiga, que el rostro del Señor resplandezca sobre ustedes.